Bueno, muy buenos días. Buenos días, mis queridos aprendices. Como les indiqué en el anuncio hace 2 días, hoy teníamos esta sesión que hace referencia al proceso de autoevaluación en acreditación. Nuestra primera actividad de aprendizaje se cerró el día de ayer. Hoy damos inicio a nuestra segunda actividad de aprendizaje. Esta actividad de aprendizaje tiene como tema central la autoevaluación. Aquí vamos a tener 2 sesiones en línea. La del día de hoy, que hace referencia a cómo es el proceso de autoevaluación, y la del día 11 de abril, que también es a las 11 de la mañana, que hace referencia a el manual de estándares de acreditación en salud. ¿Listo? Entonces, vamos a dar inicio a la presentación de las diapositivas. Voy a compartir las diapositivas. Espero que estén visualizando las diapositivas. Tenemos entonces nuestro proceso, como le digo, es la autoevaluación en acreditación de servicios de salud. Esta sesión en línea 2, que hace referencia al proceso de autoevaluación, entonces tendrá los siguientes contenidos. En primer lugar, vamos a dar apertura a la actividad de aprendizaje 2. En segundo, vamos a hablar sobre el proceso de autoevaluación. Vamos a revisar los contenidos de la guía de aprendizaje en cuanto a esta actividad de aprendizaje 2 y voy a orientarlos un poco para el desarrollo de las evidencias que tienen que hacer en esta actividad de aprendizaje. Al final, pues haremos un espacio para las preguntas que ustedes tengan. Tenemos entonces la actividad de aprendizaje 2. Apertura de la actividad de aprendizaje 2. Vamos a recordar nuestro cronograma. Entonces, la unidad temática o actividad de aprendizaje 2 nos dice realizar la autoevaluación teniendo en cuenta la normatividad obligatoria y los estándares de acreditación en una institución dada. Entonces, ustedes en primer lugar van a tener que simular que ustedes van a acreditar una institución hospitalaria de tercer nivel. ¿Listo? Tenemos que el resultado de aprendizaje de esta actividad de aprendizaje es realizar el proceso de autoevaluación de la institución de acuerdo con los estándares de acreditación y normas del sector salud. Ese es nuestro resultado de aprendizaje. O sea, el objetivo que se busca en esta unidad, en esta actividad de aprendizaje, es que el aprendiz aprenda cómo se debe realizar un proceso de autoevaluación de acuerdo a los estándares de acreditación que están normatizados en este momento. Vamos a tener, como les decía, 2 sesiones en línea o 2 conferencias web, se llamaba antes en la guía anterior, que son el 4 de abril y el 11 de abril. Aquí ustedes tienen que desarrollar 2 evidencias. Una evidencia de desempeño que es un foro. Este foro se llama Participación Colaborativa para el Análisis de las Fortalezas y Oportunidades de Mejora de acuerdo con la institución dada. El código de desarrollo es AA2EB01. Es un foro calificable. Ya vamos a revisar exactamente qué dice la guía de aprendizaje sobre el foro. Inicia hoy con la apertura de la actividad de aprendizaje, hoy 4 de abril, y esta actividad finaliza el 8 de abril. Pero recuerden que todas las actividades tienen hasta el día
25 de abril a las 23 horas 59 minutos para que las desarrolle. La actividad de aprendizaje inicia el 4 de abril y finaliza el 14 de abril. Entonces, allí tenemos dos evidencias de desempeño, recuerden. Una es el foro, que ya les dije, es una participación colaborativa para el análisis de fortalezas y oportunidades. Ya vamos a revisar qué deben hacer allí. El otro es la evidencia de producto, que es la autoevaluación. Esta es tal vez la que les cuesta más trabajo, es tal vez la que les cuesta... Es tal vez la que les cuesta un poquito más de trabajo y sobre la que vamos a hablar en este momento, en esta sesión. ¿Listo? Entonces, voy también a enviarles un documento para que ustedes sepan cómo se debe hacer el documento de autoevaluación. ¿Listo? Bueno. Vamos entonces a revisar la guía de aprendizaje. Permítame un segundo, no sé si ya alguien entró a la sala. Voy a ocultar un momentico acá para poder ver. Sí, hay una persona que ya ingresó a la sala. Vamos a ver, le vamos a dar la bienvenida a Joana Johnson. Joana, bienvenida. Bienvenida a esta sesión. Entonces, vamos a seguir compartiendo nuestras diapositivas. Entonces, Joana, ¿me escucha? Muy buenos días para muy buenos días para. Listo. Bueno, Joana. Entonces, ¿tú me puedes indicar, por favor, si sí estás viendo las diapositivas? Joana. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Perfecto. Entonces, continúo. Entonces, mil gracias, Joana, por estar acá. Entonces, vamos a revisar la guía de aprendizaje. Por favor, quiero nuevamente hacerles énfasis. La guía de aprendizaje es el documento que ustedes no pueden dejar de leer. Allí es donde les dice qué tienen que hacer en cada actividad. Ustedes tienen que cumplir lo que la guía les dice. En este caso, como les decía, actividad de aprendizaje 2, autoevaluación. Eso es lo que ustedes van a aprender a hacer con esta actividad de aprendizaje. Fuera de la guía de aprendizaje, tienen que leer el componente formativo 2. Entonces, esta actividad centra la atención en la identificación de la autoevaluación del sistema de acreditación, ¿cierto? El análisis de los resultados de esta evaluación, como son las fortalezas, las oportunidades de mejoramiento y las propuestas de mejora que ya vienen para la tercera. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las fortalezas? Cuando yo cumplo o cuando la institución cumple con lo que está estipulado en el manual de estándares, es una fortaleza. Cuando no cumple, es una oportunidad de mejoramiento. Esta actividad debe tener una duración de 18 horas y pues los materiales de formación están en el componente formativo 2. Entran al componente formativo 2, le dan por panel de navegación, actividades, le dan clic a la sección donde dice actividades de aprendizaje, guía 1, le dan clic a donde dice actividades 1 y, actividades 2, porque esta es la actividad 2, y allí se va a desplegar entonces estas dos evidencias, ¿cierto? Entonces, tienen que leer el componente formativo que está allí. Entonces, ¿qué evidencias son las que van a desarrollar? En la participación, el foro participación colaborativa para el análisis de las fortalezas y oportunidades de mejora. ¿Qué nos está pidiendo la guía? Entonces, que ustedes opinen y reflexionen acerca de los procesos de calidad y acreditación de una atención en salud. Entonces, ustedes pueden comentarme, contarnos a todos nosotros, a todo el grupo, si han vivido alguna experiencia reciente en alguna institución o si ustedes quieren simularla, teniendo en cuenta que aquí se va a acreditar una institución hospitalaria de tercer nivel que ustedes simulen, cualquiera, la que ustedes pongan, Hospital Santa Rita, Hospital San Juan, Hospital San Pedro, ¿listo? Entonces, ustedes pueden comentarnos ahí una muy pequeñita atención en salud, ¿cierto? Donde
van a analizar y van a decir, mire, yo pienso que esto fue una fortaleza en esta atención, ¿sí? Yo puedo escribir, por ejemplo, se lleva al niño Juan David Pérez a una atención de urgencias porque presenta una diarrea de 6 días de evolución. Al ingresar se demoran en el triage más de 1 hora. Posteriormente ingresan, el pediatra no se encontraba dentro de la institución y hubo que esperarlo 1 hora más, por decir algo. Entonces, si esa fuera la atención que ustedes están comentando, pues entonces ustedes comentan y nos dicen qué consideran, si esa atención fue de calidad, si no fue de calidad, si qué consideran que fue bueno, que fue malo. En este caso, por ejemplo, pues hay una falta de oportunidad, pero pueden comentar que posteriormente el pediatra llega, que tiene unas muy buenas guías, que atiende muy bien al niño, que el niño sale, no es necesario hospitalizarlo y que en menos de 12 horas el niño está aliviado. Entonces, pues pueden simular lo que ustedes quieran y comentar, como les digo, qué creen ustedes que se hizo bien en esa atención y qué cree que se hizo mal. En el caso en que ustedes escriban, que deben escribir situaciones en las cuales no está actuando correctamente la institución, entonces ustedes pueden comentarnos qué harían ustedes para mejorar esas situaciones si ustedes fueran el gerente del hospital. ¿Listo? Entonces, eso es una participación activa. O sea, el foro es para que haya debate, el foro es para que haya comentarios. No es una situación teórica, es una situación participativa. Posteriormente vienen las siguientes preguntas que ahí están en la guía de aprendizaje, ¿cierto? Y que él dice, la guía, que responda reflexivamente, o sea, que reflexione sobre esas preguntas. ¿Cuál considera usted que son los mayores desafíos que se identifican y que debe superarse para lograr un buen sistema de calidad? ¿Qué limitantes cree que afectan estos procesos de calidad y de acreditación en salud? Acuérdense que el foro está llevando a que ustedes opinen qué creen sobre la calidad de los servicios de salud en nuestro país y sobre la acreditación. ¿Por qué es importante lograr instituciones acreditadas? Con base en su experiencia o a lo revisado en los materiales formativos, considera que la normatividad actual ayuda a cumplir los lineamientos de acreditación internacional en las instituciones de salud del país. Justifique su respuesta. Considera que es importante generar un sistema único de reconocimiento de las instituciones acreditadas en el país. Todo tiene que ser argumentado. Entonces, ¿cómo van a entregar esta participación del foro? Cuando ustedes ingresan al foro, ¿cómo van a ingresar al foro en la plataforma? Entonces, ahorita lo vamos a ver en forma práctica. Entonces, van a ingresar por el panel de navegación, actividades de aprendizaje guía 1, actividad 2, allí le aparece el foro, le dan clic donde en el nombre del foro y allí le dan clic al recuadro que dice añadir nuevo debate. Les agradezco que lo hagan así, no que sigan escribiendo sobre el que yo hice, porque a veces me es más difícil responderle y la plataforma no lo está tomando. Entonces le dan clic en ese recuadro verde, escriben el título, participación en el foro y escriben su descripción allí en esa caja de herramientas. ¿Listo? Escriben entonces qué opinan del proceso de acreditación, qué desafíos tiene, qué lineamientos y responden estas preguntas. ¿Listo? Entonces escriben en esa caja de texto. Ahí dice enviar foro. Después de que acaban eso, envían el foro y yo tendré que darle una respuesta en el transcurso de 24 horas. Solicito disculpas porque debido a la inestabilidad que ha tenido la plataforma, en ocasiones no sé qué está pasando, se da la respuesta y o no les llega a ustedes o hay que volver a realizarla, pero de todas maneras se está tratando de cumplir con lo que dice la guía. ¿Listo? Después, entonces, ese es el foro. Tienen que realizar también un documento de autoevaluación. ¿Ustedes qué tienen que hacer? Tienen que hacer un PDF que tenga menos de 3 hojas, que no tenga menos de 3 hojas ni más de 5, ¿cierto? O sea, mínimo 3 hojas y máximo 5. ¿Qué es lo que tienen que escribir
Entonces, aquí van a realizar un proceso de autoevaluación de la empresa donde laboran, si ustedes laboran en una institución de tercer nivel hospitalaria, porque acuérdense que el documento va a ir sobre una empresa, un hospital o una clínica de tercer nivel hospitalaria. ¿Listo? Y si no están laborando en una institución de esas características, entonces ustedes pueden simular que ustedes van a acreditar un hospital de tercer nivel y que van a presentar la propuesta en dicho proceso. ¿Listo? ¿Qué tiene que contener ese PDF? Entonces, tiene que contener el objetivo de la autoevaluación. O sea, ¿cuál es el objetivo de la autoevaluación? ¿Cuáles son las áreas que se van a evaluar? ¿Cuáles son las características de esta evaluación? ¿Cuáles son los lineamientos, las estrategias? Y tienen que hacer una lista de chequeo. ¿Qué es una lista de chequeo? Como su nombre lo indica, es la tablita en Excel donde van a colocar en la primera columna el código del estándar que van a acreditar, que van a analizar. Enseguida escriben cuál fue la oportunidad de mejoramiento o qué es lo que van a analizar, qué es el estándar. Posteriormente escriben que es una fortaleza, una oportunidad y señalan si es fortaleza o si es oportunidad. Ya lo vamos a ver en el papel para que les quede más fácil. ¿Listo? Si es fortaleza, tienen que escribir cómo la documentan, o sea, cómo la soportan, cómo le van a decir al ente acreditador, oiga, mire, yo sí estoy cumpliendo con ese proceso. Y si no está cumpliendo, pues tiene que escribir cuál es la oportunidad de mejoramiento. En el ejemplo que yo les voy a mandar en un documento y que voy a cargar ahí en la plataforma, les va a quedar un poco más claro. ¿Listo? Entonces, primera recomendación, tienen los estándares, tienen que ser los del manual de estándares de IPS de acreditación, de IPS ambulatoria de versión 3.1. Ahí en el componente informativo está el enlace y si no, con muchísimo gusto también yo se los mando ahí en el documento. ¿Listo? Por favor, no me confundan acreditación con habilitación. Muchos de ustedes me están mandando un muy buen análisis, pero como si fuera el proceso de habilitación. No, ahora vamos a ver las grandes diferencias que hay entre el proceso de habilitación y acreditación. Y lo que nosotros estamos viendo en este curso es acreditación, no habilitación. ¿Listo? Entonces, recuerden, lo entregan en un PDF. ¿Listo? ¿Por dónde van a entrar? Van a entrar entonces, ya les dije, por panel de navegación, actividad de aprendizaje guía 1, actividad de aprendizaje 2, y ahí aparece autoevaluación, un documento con la autoevaluación realizada a partir de un caso. Esa es la otra cosa que vamos a ver. Bueno, ya les voy a explicar un poquito posteriormente. Tienen que escribir un caso clínico que ustedes se inventen, ¿listo? O que a ustedes les haya pasado, que cumpla las características del paciente trazador. Ya vamos a ver eso. Bueno, entonces, tenemos que el sistema único de acreditación. ¿Cuál es la normatividad que rige el sistema único de acreditación? Entonces, es el decreto 903 del 2014. Allí nos está recordando que la ley 100 de 1993 fue la que creó el Sistema General de Seguridad Social, ¿cierto? El integral que está conformado por lo que es el sistema general de salud, por pensiones y por riesgos laborales. Aquí nos vamos a ocupar solamente de la parte que corresponde al Sistema General de Seguridad Social en salud. Esta ley también nos dice que el gobierno nacional está facultado para expedir normas relativas al sistema obligatorio de garantía de calidad. En este curso ustedes tienen que saber qué es el sistema obligatorio de garantía de calidad. Eso está escrito en el decreto 1011 del 2006. El sistema obligatorio de garantía de calidad tiene 4 componentes. Eso lo dijimos en nuestra conferencia pasada. ¿Cuáles son? Habilitación de servicios de salud, acreditación de servicios de salud, información para la calidad y auditoría para el mejoramiento de la calidad.
Estos 4 componentes se interrelacionan entre sí, ¿de acuerdo? Entonces, el sistema, nadie puede acreditarse si no está acreditado, pero son 2 procesos completamente diferentes. El sistema de habilitación le pide a las IPS lo mínimo, los requisitos mínimos para que pueda prestar un servicio, mientras acreditación le pide lo máximo, los máximos estándares de calidad. La habilitación es obligatoria, la acreditación es voluntaria. Tenemos también entonces el COMPES 3446 de 2006, que es el que rige los lineamientos para una política nacional de calidad en el ítem del sistema obligatorio de garantía de la calidad. Allí se prevé que ISCUA, que es esta, no sé inglés, en todo caso, pues es la entidad encargada internacionalmente, la Sociedad Internacional de Calidad, digamos, en salud, y esta ISCUA debe reconocer internacionalmente al acreditador, a nuestro ente acreditador. ¿Listo? ¿Cuáles son los principios del Sistema Único de Acreditación? La gradualidad, el manejo de la información y la integralidad. La gradualidad quiere decir que el nivel de cumplimiento de los estándares debe hacerse de manera gradual, o sea, creciente. O sea, se entiende que es muy difícil que la institución que se quiera acreditar cumpla de una vez el 100% de los estándares. Entonces, la normatividad le da la posibilidad de que realice la autoevaluación, mire qué oportunidades de mejoramiento tiene, o sea, qué cosas no cumple y vaya haciendo planes de mejoramiento hasta llegar a cumplir todos los estándares del manual. ¿Listo? El manejo de la información. Entonces, eso significa cuáles son las condiciones de información que se van a poner entre el ente acreditador y la entidad a acreditar. La integralidad, ¿qué significa? Que la entidad solo puede acreditarse cuando tiene o cuando cumple con todos los estándares de acreditación de acuerdo a la autoevaluación. ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué es el Sistema Único de Acreditación? Que si queremos poner una sigla, aunque las siglas no se deben utilizar, ustedes lo encuentran en la literatura con la sigla SUA. Es lo mismo que decir acreditación, o sea, el Sistema Único de Acreditación es la acreditación en salud. Entonces, es un conjunto de procesos, procedimientos y herramientas. Es voluntario y periódico por parte de las entidades que pueden acreditarse. El ente acreditador debe comprobar el cumplimiento gradual. Acuérdese, el ente acreditador, entonces, es un organismo, que en nuestro caso puede ser el INCONTEC, acuérdese, y es un organismo que es el que va a decir si usted sí cumple o usted no cumple. Ya vamos a ver cómo es ese proceso, ¿cierto? Entonces, el ente acreditador debe comprobar el cumplimiento gradual de niveles de calidad superiores. ¿Superiores a qué? A los requisitos mínimos. Recuerden, con la habilitación se buscan los requisitos mínimos. Con la acreditación se buscan lo máximo, ¿cierto? Los requisitos máximos para brindar una atención de calidad. Esta atención en salud está bajo la dirección del Estado colombiano y con la supervisión de la Superintendencia Nacional de Salud. ¿Qué requisitos tienen que tener la entidad acreditadora? A ver, entonces, vuelvo y les explico. En palabras más sencillas de pronto, ¿qué es la acreditación? Es que un prestador de salud, o sea, un hospital, una clínica, quiera cumplir con los estándares más altos en calidad que tiene el país. ¿Listo? Entonces, hay un manual que nos muestra cuáles son los estándares. Entonces, el proceso empieza cuando esta IPS asume que quiere acreditarse y tiene que hacer un proceso de autoevaluación, que es compararse los procesos, cómo los tiene establecidos ese prestador frente a lo que es el estándar del manual. Si cumple con ese estándar del manual, eso se llama una fortaleza. Pero si no cumple, se llama una oportunidad de mejoramiento y debe implementar un mejoramiento. ¿Listo?
Entonces, ¿cuáles son los requisitos que debe tener esa entidad acreditadora? O sea, el ICONTEC o la entidad que sirva, digamos, de acreditación. ¿Listo? No la que se va a acreditar, sino la que va a otorgar el certificado de acreditación. Entonces, debe estar acreditada por ISCUA mediante una certificación que el ISCUA expida, donde diga que sí, que ella está acreditada por ISCUA, porque eso es lo que hace que una entidad que quiere, que se acredita en Colombia, puede competir con instancias internacionales. Este ente acreditador, fuera de tener esa certificación del ISCUA, tiene que tener esa certificación donde diga que tiene mínimo 5 años de experiencia en acreditar instituciones de salud. Y debe estar registrado en una página que se llama el Registro Especial de Acreditadores en Salud y se dice que es el REAS. Si no aparece allí, no puede ser una entidad acreditadora. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que tiene la acreditación en salud? Son conceptos y métodos de mejoramiento continuo, o sea, esto es lo que caracteriza el proceso, que permanentemente está en mejoramiento. ¿Listo? Mira la organización de una manera integral, o sea, cuando una institución, un hospital o una clínica se va a acreditar, no puede decir que va a acreditar solamente el servicio de urgencias o el servicio de hospitalización o el servicio quirúrgico. Tiene que acreditarse toda. Y primera condición, si se va a acreditar, todos sus servicios tienen que estar habilitados. Centra la estrategia de mejoramiento en la búsqueda de resultados centrados en el cliente. Esa es su principal característica en la acreditación. Centra la atención en el cliente. Enfoque global a nivel internacional para la acreditación liderada por ISCUA. Estandarización de procesos, ya sea una estandarización internacional de acreditación. Filosofía, ¿cuál es la filosofía de la acreditación? Una atención centrada en el cliente y en el mejoramiento continuo. El sistema de acreditación, único de acreditación, es una estrategia y es una metodología de mejoramiento continuo que tienen las instituciones de salud para lograr la excelencia. Para poder acreditarse, recuerden, siempre el prestador tiene que estar previamente habilitado, o sea que debe cumplir con los requisitos mínimos. El prestador no debe estar sujeto a ninguna sanción, como mínimo en el año anterior. El sistema único de acreditación tiene que estar articulado con los otros 3 componentes del sistema obligatorio de garantía de calidad, o sea, con la parte de habilitación, con la parte de información de calidad y con la parte de plan de mejoramiento. ¿Cuáles son las características de este modelo? Entonces, es operado por un ente acreditador, como les decía. Este ente acreditador es único y lidera el sistema en ejercicio atendiendo una concesión del Estado, o sea que debe estar autorizado por el Estado para hacer esto, implementando las políticas de calidad del país bajo la supervisión del Ministerio de Salud y Protección y la Superintendencia Nacional de Salud. La acreditación tiene que estar ligada al sistema obligatorio de garantía de calidad, garantiza procesos únicos, eficientes y transparentes para la etapa de la evaluación y el otorgamiento de la certificación. ¿Listo? ¿Cuáles son los beneficios? Ustedes dirán, y ya varios me los han preguntado en el foro de dudas e inquietudes. ¿Qué beneficios trae acreditarse? ¿Eso para qué sirve? Bueno, en primer lugar, como les digo, es el máximo galardón de calidad. Es un Oscar que se lleva la institución, el hospital o la clínica. Si una institución está acreditada, se ganó el Oscar. ¿Listo? Entonces, ¿esto les sirve de qué? De prestigio al prestador. Incrementa también la posibilidad de que el paciente sea atendido con pleno cumplimiento de sus derechos. Porque si ustedes revisan el manual de estándares de acreditación, uno de los primeros estándares es el de derecho, o el primer estándar asistencial es el de derechos y deberes del usuario. Entonces, si la institución está acreditada, quiere decir que cumplió con este estándar y por lo tanto
el usuario tiene la garantía de que si está en esta institución se le van a prestar todos sus servicios con sus derechos y con sus deberes. Incrementa la efectividad clínica de los servicios. ¿Por qué? Porque tenemos que estar ceñidos a protocolos y guías de atención, porque vamos a tener todo el proceso, tener la evaluación y el seguimiento de todo el proceso asistencial desde que el usuario ingresa a la institución hasta que sale. Disminuye los riesgos al paciente en la prestación de servicios. Los ejes principales del proceso de acreditación son la humanización de servicios de salud y la seguridad del paciente. Entonces, esto nos garantiza la calidad del servicio y nos garantiza que va a haber una disminución de los riesgos. Entonces, tenemos que leer esta parte. Incrementa la eficiencia clínica en lo referente a la adecuación y buena utilización de los recursos, porque no vale la pena que nosotros prestemos una excelente calidad de servicio si no vamos a tener una sostenibilidad financiera. Entonces, aquí tenemos que aprender a prestar el servicio centrado en el usuario con altos niveles de calidad, ¿cierto? Y vamos a aprender que esos estándares, digamos, que están ahí, son los que tiene que cumplir la IPS para lograr esta certificación. ¿Qué más beneficios trae? Incrementa la satisfacción del usuario en términos de sus percepciones y expectativas. O sea, si hay servicios de calidad, pues lógicamente el usuario va a estar más satisfecho. ¿Listo? Impacta en la contención de costos de la no calidad. Casi todos en el foro me escriben, es que una limitante es no tener recursos, es que un desafío es sostenerse económicamente. Pues sí, la calidad cuesta, pero los costos de no calidad cuestan más. ¿Cuáles son los costos de no calidad? Pues cuando yo estoy incumpliendo y cuando algo se hace mal en la institución, pues eso sale mucho más costoso. Por ejemplo, si yo tengo un evento adverso en la institución, pues posiblemente el paciente que se iba a demorar 2 días hospitalizado puede demorarse un mes hasta en una UCI y eso sale más caro. Entonces, si nosotros tenemos y aplicamos la acreditación y cumplimos con nuestro sistema de calidad, pues quiere decir que esta atención va a disminuir los costos de no calidad y esto va a equilibrar toda la sostenibilidad financiera. Genera tasas de retorno que pueden evidenciarse en los esfuerzos destinados al mejoramiento. ¿Qué quiere decir esto? Precisamente que si yo tengo una satisfacción del cliente, esto se me va a retornar a mí en muchos factores como la fidelidad, factores económicos, etcétera. Entonces, la acreditación es una estrategia de mejoramiento. Recuerden esto, siempre es el mejoramiento continuo. Entonces, ¿en qué consiste el proceso de la acreditación? Entonces, en primer lugar, la entidad, el hospital que quiera acreditarse, ¿qué tiene que hacer? Tiene que decir y seleccionar con qué entidad acreditadora quiere realizar este proceso. Entonces, por ejemplo, dice, listo, yo me quiero acreditar con el ICONTEC. O sea, yo quiero que sea el ICONTEC el que venga, me evalúe y que me dé la certificación si cumplo con los requisitos. Entonces, esto lo tiene que hacer la entidad que desea acreditarse. ¿Con qué entidad acreditadora quiere acreditarse? Ya sea la IPS o la EPS. Hablábamos la vez pasada la diferencia. IPS es institución prestadores de servicios de salud, que son las clínicas, el hospital. EPS es la entidad promotora de salud, o sea, la que nos administra nuestra salud. La IPS es por el Hospital San Ignacio, la EPS es, por ejemplo, Salud Total. ¿Listo? Entonces, esto es lo primero que se hace, seleccionar la entidad acreditadora. Listo. Después ya viene el proceso de autoevaluación. ¿Qué se hace en ese proceso de autoevaluación? Se tiene que comparar y calificar cualitativa y cuantitativamente. ¿Qué tanto cumplo yo frente a esos estándares? ¿De qué? Del Manual de Estándares de Acreditación de IPS ambulatorias y hospitalarias versión 3.1. Por favor, mire, he tenido documentos muy, muy buenos que me han enviado, pero he tenido que devolverlos porque yo necesito que ustedes aprendan cómo se codifican los estándares en el manual de estándares de acreditación. Entonces,
Sí, me mandan un contenido que es correcto, pero me mandan un código de los estándares que no corresponde a ese manual. ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta cuando hagan su lista de chequeo, en el código escriban el código que aparece en el manual de estándares de acreditación de IPS ambulatorias y hospitalarias, versión 3.1. Una vez ya se ha autoevaluado, entonces pues viene la gestión ya de los planes de mejoramiento continuo. O sea, si yo aquí encontré unas cosas que no estoy cumpliendo, pues aquí tengo que elaborar un plan de mejoramiento para ponerme y cumplirlas. O sea, ¿qué tengo que corregir? Si aquí estoy diciendo, por ejemplo, que no cumplo con el estándar de derechos y deberes, porque no todos mis usuarios conocen sus derechos y deberes, pues aquí entonces tengo que mirar qué voy a hacer para que el día que me evalúen y le pregunten a un usuario, cualquiera que esté ahí, si conoce sus derechos y deberes, conteste cuáles son. ¿Listo? Entonces, ¿qué podría hacer? Pues de pronto podré colocar videos en las salas de esperas, podría hacer volantes, podría hacer programas de televisión, bueno, lo que ustedes consideren. ¿Listo? Entonces, el proceso de acreditación es una evaluación externa. Entonces, mire cómo vamos en ese proceso. Yo me quiero acreditar. Elijo quién va a ser mi evaluador, mi ente acreditador. Me autoevalúo. Miro qué cumplo y qué no cumplo. Si no cumplo, establezco unos planes de mejoramiento. Cuando yo ya considero que cumplo con todos los estándares, entonces acudo al ente acreditador que yo elegí para que me haga la evaluación externa. A él le presento un documento que se llama informe de autoevaluación, que revisaremos en nuestra tercera sesión, ¿cierto? Y le solicito que me haga la visita para que me vuelva a evaluar, porque lo primero es una autoevaluación, yo misma me evalúo. Después ya viene esa evaluación externa, o sea, el ICONTECO, el ente acreditador que yo elija, entonces me evalúa. ¿Listo? Entonces, ya vamos a ver cómo son las características de la evaluación que debe hacer ese ente acreditador. Una vez este ente acreditador me evalúa y me califica, tanto cualitativa como cuantitativamente, entonces hay unos parámetros. Yo tengo que poner una calificación. De acuerdo a esa calificación, yo me gano unos puntos, unos puntajes, y si yo cumplo determinado rango entre 400 y 500 puntos, yo me acredito con excelencia. Ya vamos a mirar también. Entonces, ya una vez el ente acreditador le dijo al hospital si se acreditó, si no se acreditó, en qué porcentaje se acreditó, ¿cierto? Entonces viene el seguimiento posterior a la habilitación, o sea, la habilitación es permanente y eterna, la acreditación, perdón, no tiene que quedarse estancada. Entonces, si me visitaron, me acreditaron, entonces, ¿qué va a pasar? El ente acreditador tiene que hacer seguimiento y en los próximos 4 años va a hacer nuevamente una visita y va a mirar si sigue cumpliendo con estos estándares o no. Puede en ese momento perderse la acreditación. ¿Listo? Bueno, el sistema, vamos a ver si alguien está en la sala. Sí, sigue Joana. Joana, ¿me escuchas? Joana, ¿me escuchas? Sí, sí escucho. Sí, sí escucho. Bueno, ¿tú tienes alguna pregunta en este momento o hasta aquí ha sido claro? Hasta acá ha sido claro. Hasta acá ha sido claro. Listo, perfecto. Entonces continúo. Entonces tenemos el sistema obligatorio de calidad, entonces uno de sus componentes es el sistema único de acreditación, que es el tema central de nuestro curso. Entonces, este sistema único de acreditación consta de 2 ciclos. Un ciclo que es el de preparación para la aplicación a la acreditación. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que yo me preparo antes para la visita del ente acreditador. Entonces, para yo prepararme para esa visita, ¿qué tengo que hacer? Tomar la decisión de que yo definitivamente me quiero acreditar.
y tener conciencia de que si yo quiero acreditarme, yo quiero prestar servicios que son centrados en el usuario y donde permanentemente voy a estar en una medida de mejoramiento. ¿Listo? Entonces, una vez yo decido eso, entonces conformo los grupos autoevaluadores e inicio mi proceso de autoevaluación, ¿cierto? Entonces, para yo conformar estos grupos, entonces, primero que todo, conformo un grupo que es el equipo líder de esa autoevaluación en la institución. Y posteriormente, por cada estándar de acreditación, conformo un equipo autoevaluador, un equipo que va a trabajar, va a revisar, va a mirar cuáles son los estándares que cumple, cuáles son los que no, facilita entonces la calificación de esos estándares y si yo veo que tengo incumplimientos, entonces hago mis planes de mejoramiento. ¿Para qué? Para mejorar esos estándares. Cuando yo nuevamente vuelvo y me autoevalúo, o sea que es un proceso de reevaluación y veo que ya mejoré en lo que estaba mal y que ya cumplo con todos los estándares del manual, entonces paso a la ruta crítica de acreditación. Entonces, aquí ya digo, mire, ¿cómo paso? Tocando la puerta del ente acreditador. Le envío un documento que se llama informe de autoevaluación y le digo, señor ente acreditador, ya estoy lista, ya me preparé aquí con la autoevaluación, ya estoy lista y quiero que me evalúe. Entonces, esta es la evaluación externa. Entonces, aquí se hace preparación, una evaluación interna y aquí se hace en la ruta crítica de acreditación, el ente acreditador hace una evaluación externa. Pero esa evaluación externa la hace con base en el documento que se llama informe de autoevaluación y que aquí vamos a tratar de simular un poquito llamándolo documento de autoevaluación. ¿Listo? Entonces, una vez ya hablan el hospital que se quiere acreditar y el ente acreditador y deciden que sí se va a acreditar, entonces viene la visita de este ente acreditador, ¿cierto? Viene entonces la autoevaluación nuevamente, ¿cierto? Esta visita y esta calificación se hace entre el ente acreditador y la entidad que se quiere acreditar. Y viene la evaluación externa. Y viene entonces esta decisión y el ente acreditador califica y dice si cumple o no cumple. Si la institución cumple con los estándares que están en el manual, pasa y es acreditada. Si no cumple, entonces no va a ser acreditada. ¿Listo? Las preparaciones entonces para la acreditación. Entonces, acuérdense, vamos a revisar esta partecita, la partecita de la preparación para la aplicación. Entonces, fase 1, viene la preparación y planeación del proceso. Entonces, la institución decide qué va a acreditarse. Define los instrumentos que va a utilizar para autocalificarse, define los equipos de trabajo, el plan de trabajo y la metodología. ¿Listo? Todo esto tiene que socializarse y sensibilizar a la comunidad, o sea, tanto a los usuarios, a la familia, a los proveedores, a todo el mundo. O sea, siempre que una institución quiere acreditarse, todo el mundo, desde el señor celador hasta el gerente, los médicos, enfermeras, auxiliares, tiene que saber que la institución se va a acreditar y tiene que estar capacitada en qué es un proceso de acreditación y qué tienen que hacer. Porque cuando viene el ente acreditador, le puede hacer una entrevista tanto al portero como al celador, como a la niña de citas, como a la niña del quirófano, como al médico que está operando. Entonces, todo el mundo en la institución tiene que saber cómo es el proceso. Después viene la definición de acuerdos metodológicos, o sea, se dice cómo va a ser esa metodología que se va a utilizar. Dentro de los métodos
que utiliza el ente acreditador, están entonces las entrevistas, está lógicamente el revisar los procesos, es una revisión documental, y hay uno que es tal vez el más importante, que es el seguimiento a un paciente trazador. ¿Qué es un paciente trazador? Ellos eligen un paciente que cumpla las siguientes características: que ese paciente tenga más de 5 días hospitalizado en esa institución, que no solo vaya y esté hospitalizado en un solo servicio, sino que haya pasado por más de 3 servicios de la institución, que no solo consulte por el motivo de consulta, digamos, el paciente consulta porque duró la cadera, se sobreinfectó la cirugía y entonces el paciente entra en una sepsis, entra a UCI. Entonces ese paciente no solamente tiene que tener como diagnóstico esta fractura, sino que puede ser un paciente hipertenso, diabético, etcétera. ¿Listo? Entonces tiene que tener más diagnósticos. Y fuera de eso es un paciente en estado crítico. Entonces, cuando ustedes hagan el documento de autoevaluación que tienen que hacer en esta actividad, tienen que escribirme un caso simulado. O sea, ustedes escriben: señor Pedro Pérez, de 50 años, ingresa a la institución tal, y relatan ese caso. Y sobre esa atención es que van a hacer la autoevaluación. Y lo mismo hace el ente acreditador. Cuando el ente acreditador llega a hacer la visita, coge un paciente que cumpla con las características del paciente trazador y empieza a evaluarle desde el ingreso hasta el egreso todos los procesos, y si cumplen o no cumplen con lo que está escrito en el manual. ¿Listo? Si cumplen, pues son fortalezas; si no cumplen, son oportunidades de mejoramiento. ¿Listo? El ente acreditador califica de 1 a 5 cada uno de los estándares, lo pasa a una tabla de equivalencias y con eso saca un puntaje de cuántos puntos sacó la institución. ¿Listo? Entonces, en la fase 3 se recopila toda esa información, o sea, que tiene que ser todo documentado. O sea, si yo en la autoevaluación digo que yo tengo como fortaleza que he capacitado a todos mis funcionarios sobre el proceso de acreditación o sobre el manejo de la historia clínica, yo tengo que mostrarle al ente acreditador y decirle: mire, aquí tengo la lista de asistencia con la firma, a cuántas personas capacité sobre el registro de la historia clínica. Si no existe eso, no podemos avanzar por este método. ¿Listo? En la fase 4 se hacen los juicios de calidad, o sea que el ente acreditador califica cualitativa y cuantitativamente. Entonces, la calificación cualitativa es la que les estoy diciendo: ¿es una fortaleza o es una oportunidad? Si es una fortaleza, una persona tiene que encargarse de recolectar toda la documentación para mostrar que sí se cumple y es una fortaleza. Y si es una oportunidad de mejoramiento, pues tiene que entonces hacer un plan de mejoramiento, ¿cierto? Corto, conciso, claro, para que esas oportunidades de mejoramiento sean subsanadas. ¿Cuál es la calificación cuantitativa? La calificación cuantitativa existe en 3 dimensiones: el enfoque, la implementación y el resultado. ¿Qué quiere decir eso? El enfoque es la forma como la entidad va a decir, la gerencia va a decir que se tiene que cumplir con ese estándar. Por ejemplo, entonces todos los funcionarios tienen que conocer las políticas de derechos y deberes de la institución, de los usuarios. Entonces yo digo: listo. Entonces, yo quiero que se cumpla mediante unos videos que voy a colocar en los televisores que tengo en cada sala. Entonces, eso es un efecto, ¿cierto? Entonces, ahí vamos a mirar cómo quiere la institución que se cumpla ese estándar. Después dice: listo, lo voy a implementar. Entonces, dijo que en todas las salas. Entonces hay que mirar: ¿lo implementó en cuántas salas? En la totalidad de salas que tiene el hospital, entonces lo cumplió al 100%. Pero si solamente lo implementó en 3 o 4 salas, pues lo implementó en un porcentaje menor. Y después, pues se mira el resultado. Entonces, con eso que se hizo de poner esos videos en esas salas, entonces voy a hacer una encuesta y voy a revisar cuántos de mis usuarios sí conocen los derechos de sala o cuántos no. Y pues si da más de 70, pues lógicamente entonces es positivo.
¿Listo? La fase 5 es el informe final y planes de mejora, que tenemos todo un capítulo destinado a eso. Eso es nuestra próxima actividad. Entonces, no voy a profundizar tanto en eso. Y la mejora continua, que también está en la próxima actividad, que es cómo elaborar los planes de mejoramiento. Listo. Entonces, repito, para la preparación para la aplicación de la acreditación, acuérdense de este muñequito. ¿Qué vamos a hacer en la preparación? Entonces, ¿qué es el primer paso? Entonces, revisar que si estoy habilitada, que todos los servicios de ese hospital que quiere acreditarse están habilitados. Con un solo servicio que no esté habilitado, no me puedo acreditar. Tiene que tomar la decisión firme y sincera de que va a mejorar, que va a trabajar por el usuario y de que va a acreditarse. Tiene que analizar, estudiar cada uno de los estándares. ¿Cuáles estándares? Mire, aquí les anoto. El Manual de Acreditación para IPS Ambulatorias y Hospitalarias versión 3.1. Aquí está el link. Yo les envío estas diapositivas así como envié las primeras. Cada estándar debe de ser evaluado, como le digo. El enfoque, la implementación y el resultado. Enfoque es la directriz que da la IPS de cómo va a ser para cumplir con ese estándar. Implementación es qué tanto se despliega, o sea, qué tantas personas, tanto clientes internos como clientes externos de la institución, están enterados de ese estándar y de ese enfoque. Y el resultado, pues, es qué resultado se produjo después de haber hecho estas dos situaciones. ¿Listo? Una vez ya se analiza todo esto cualitativamente, cuantitativamente, entonces se llega a un diagnóstico de los aspectos críticos de la institución. Entonces ya la institución tiene un mapa, ya la institución sabe, con esto y esto no cumplo. Entonces, posteriormente, ¿qué hace? Tiene que priorizar esas oportunidades de mejoramiento, porque no podemos, si nosotros tenemos 100 oportunidades de mejoramiento, no podemos ir a mejorarlas todas. Acuérdense que es un proceso gradual, tiene que ir poco a poco. Entonces, priorizamos mediante unas matrices de priorización que les enseñaré cuando veamos el plan de mejoramiento y se dice, listo, en este mes voy a trabajar sobre esta y esta oportunidad de mejora. Y así va cada día trabajando sobre una oportunidad de mejora. El proceso de acreditación es un proceso muy largo. Puede demorarse años, 2 años, 3 años la institución en autoevaluarse y en ir mejorando cada uno de los estándares. ¿Listo? Entonces, prioriza esos aspectos críticos y con base en esos aspectos críticos que son las oportunidades de mejora, se hacen acciones de mejoramiento y se elabora un plan de mejoramiento. En esta actividad de aprendizaje 2, o sea, en esta semana, o sea, de aquí hasta el día 14 de abril, ustedes van a hacer esto, o sea, van a hacer el foro y van a hacer un documento donde van a colocar el objetivo de la autoevaluación, las características, los lineamientos y van a poner un caso simulado de un paciente trazador al cual le van a hacer la lista de chequeo, van a mirar a ver qué estándares van a revisar y qué encontraron que se está cumpliendo bien en esa atención o que encontraron que son oportunidades de mejoramiento. Hasta ahí llegamos en esta actividad. ¿Listo? Después, en la próxima actividad, en la tercera actividad, tienen que coger esas oportunidades de mejoramiento que anotaron en este documento y hacerle el plan de mejoramiento. O sea, no me sirve que vayan a internet y que bajen cualquier plan de mejoramiento que aparezca ahí. No, eso no. Si lo hacen así, no van a aprobar. Entonces, tiene que ser un plan de mejoramiento basado en este documento. Entonces, este documento y el plan de mejoramiento están completamente ligados. ¿Listo? Entonces, en la preparación para la aplicación, vuelvo, no se les vaya a olvidar, vamos aquí todavía, preparación para la aplicación para la acreditación. ¿Qué papel va a desempeñar la gerencia? Entonces, la gerencia la acreditación es solo una herramienta que sirve para evaluar la organización.
la gerencia tiene que tomar conciencia que va a llevar a la institución a un proceso que tiene que permanentemente estar centrado en el paciente, en el usuario. O sea, toda la institución va a girar alrededor del usuario, de prestar un servicio de calidad al usuario, y que para esto necesita vivir en permanente autoevaluación, en hacer permanentemente un diagnóstico de las oportunidades de mejora y de establecer planes de mejoramiento permanentes. ¿Listo? Tiene que definir un líder. Entonces, hay instituciones que son muy pequeñas, entonces eligen un líder individual, pero hay instituciones que son muy grandes, entonces no eligen una persona, sino que eligen un equipo líder de la acreditación en la institución, que es el que va a estar pendiente de que todos los procesos estén cumpliendo. ¿Listo? Y elaboran un plan de acción. ¿Qué plan de acción elaboran? Pues se conforman los equipos autoevaluadores. Para cada estándar de acreditación se crea un equipo autoevaluador. Si ustedes revisan el manual, es que en la próxima sesión es sobre el manual de acreditación, entonces allí vamos a ver los grupos, aquí los vamos a de todas maneras nombrar y ver también un poquito rápidamente, pero allá vamos a ahondar mucho más. Ese manual tiene 3 tipos de grupos de estándares. Los grupos de estándares asistenciales, el grupo de estándar asistencial, el grupo de estándar de apoyo y el grupo de estándar de medida de mejoramiento, ¿de acuerdo? Entonces, a su vez, cada grupo se divide en subgrupos. Entonces, el grupo asistencial se divide en el subgrupo de derechos del paciente, de seguridad del paciente, de, bueno, una serie de estándares, ¿cierto? Entonces, cuando se conformen estos equipos, por cada subsección se conforma un equipo. Entonces habrá un equipo que se va a encargar solo de autoevaluar los derechos del paciente. Habrá otro equipo que se va a encargar de autoevaluar lo que es el proceso de seguridad del paciente y así sucesivamente, ¿cierto? Entonces, tiene que hacer un plan de comunicación también la institución. ¿En qué consiste en ese plan de comunicación? Ese plan de comunicación consiste en que la institución tiene que decir cómo le va a comunicar a todos sus funcionarios lo que está pasando, qué es la acreditación, cómo es el proceso y cómo va en el desarrollo del proceso. Y también tiene que hacer un plan educativo, o sea, cómo voy a educar yo a mi gente, cómo la voy a capacitar para cuando llegue el ente acreditador y le pregunte, sepa dónde estamos. ¿Listo? Y tiene que definir de una vez cuánto tiempo considera que va a durar esta autoevaluación. O sea, planear. Yo quiero autoevaluarme en 2 años, en 3 años, en 4 años, en 5 años, en 1 año. ¿Listo? Bueno. ¿En qué consiste entonces el plan de acción? Entonces, en establecer esos equipos de trabajo, en decir, planear cuáles son los objetivos y las actividades de esos equipos, en decidir cuánto tiempo va a durar la autoevaluación, en desarrollar el plan de comunicación, el plan de educación, establecer la fecha en la que se va a enviar ese informe al ICONTEC, si es el ICONTEC el que fue elegido como ente acreditador, qué propuesta hace al ICONTEC o al ente acreditador que elija sobre el horario de evaluación, o sea, cuándo entonces vamos a tener la visita, qué días, en qué periodo, a qué hora, ¿cierto? La negocia todo con el equipo de autoevaluación y cuando ya ya recibe esa visita externa, ya ha sido evaluado, ya se sabe si fue acreditado o no. Entonces, si es acreditado, tiene que planear una fiesta, tiene que planear una celebración por lo grande, donde todo el mundo se entere de que su institución fue acreditada, ¿cierto? Y debe también elaborar los planes posteriores a la evaluación de esos equipos de trabajo, porque acuérdese que ahí no se acaba el proceso. Acuérdese que posteriormente también se puede que posteriormente también los van a seguir evaluando. ¿Listo? Y les pueden quitar la acreditación si no cumplen con los estándares. El plan de comunicación. Entonces, el éxito de una evaluación centrada en el cliente es que todo el mundo esté involucrado en el proceso. ¿Listo?
consigue esto? Entonces tiene que estar involucrado tanto el personal médico, los pacientes y la familia, la entidad de acreditación y los evaluadores. Entonces, ¿mediante qué? Puede ser mediante carteleras internas, publicaciones, correos electrónicos, videos, reuniones de almuerzos, carteleras con correos regresivos de la fecha de evaluación, o sea, falta tanto tiempo para que nos evaluemos, falta tanto tiempo para que el ente acreditador venga, ¿listo? Los equipos que ya van terminando con su autoevaluación pueden publicarlo como motivación para que los otros trabajen también. Entonces, esto es la capacitación se debe hacer con la formación básica que debe tener todo el personal, con conceptos claros, como ya los deben tener ustedes, sobre qué es el sistema obligatorio de garantía de calidad y cuáles son las normas y requisitos de acreditación que vimos al inicio de esta conferencia y también vimos en la conferencia pasada, en la sesión pasada. Entonces, los equipos de autoevaluación. Entonces, acuérdense que tenemos 3 grupos. Entonces, habrá equipos de servicio de atención al cliente, estándar de autoevaluación, habrá equipos que evalúen los estándares de apoyo y habrá equipos que evalúen los estándares de liderazgo. ¿Listo? Entonces, cada equipo tiene que tener por escrito su rol y cada responsabilidad y la conexión que hay con todo el todo de la institución. Ahora ya pasamos al otro punto. Mire, entonces veníamos aquí. Ahora ya pasamos a la ruta crítica de acreditación. Entonces, una vez ya autoevaluados, la institución toma definitivamente la decisión de que definitivamente sí se va a acreditar. Entonces, va y solicita al ente acreditador que ella eligió la visita. Entonces, la autoevaluación o evaluación interior ha alcanzado un nivel de estándares lo suficientemente alto que le permite pensar que cuando el ente acredita se va a acreditar. Si cuando yo me autoevalúo veo que todavía estoy en pañales, no vaya al ente acreditador, porque ¿para qué va a hacer perder el tiempo? Yo voy al ente acreditador, la institución, el hospital va al ente acreditador cuando considera que ya cumple con todos los estándares. ¿Listo? Entonces, cumple con unos prerequisitos para poder aplicar. Tiene que estar habilitada previamente. Si el ciclo de preparación se hizo en forma correcta, posiblemente aquí voy a tener un resultado exitoso, ¿cierto? Si no pasa la evaluación y si no se certifica, puede ocurrir que tenga que iniciar nuevamente el proceso y las acciones de mejoramiento y que tenga que volver a realizar todo el proceso de acreditación. O puede ser que entonces apele y ponga una queja o un reclamo ya que no está de acuerdo, digamos, en que no haya sido acreditada. ¿Listo? Entonces, aquí está nuevamente, lo repito, el ciclo de acreditación. Autoevaluación, gestionar los planes de mejoramiento después de esa autoevaluación, ya cuando considere que cumple con todos los estándares, pide la evaluación externa. Después, este evaluador externo otorga la certificación si cumple con todas las estrategias. Si fue acreditada, se sigue con un seguimiento de los procesos de acreditación durante todo el tiempo. Se hace, si hay algún reclamo, se hace una resolución de las reclamaciones que haya. Y este ciclo vuelve e inicia cada vez. ¿Listo? Bueno, ahora llegamos entonces a nuestro tema central de este documento que es la autoevaluación. Lo anterior era para que ustedes entendieran el concepto y entendieran dónde va la autoevaluación en ese proceso de acreditación en salud. ¿Listo? Entonces, la autoevaluación, entonces, se conforman los equipos examinan y comparan qué hace diariamente con los estándares de acreditación. ¿Listo? Entonces, yo tenía que diariamente revisar las historias clínicas. ¿Lo hice? ¿Lo estoy haciendo o no? Entonces, si el estándar, si en el manual de estándares dice que hay que revisar las historias clínicas diariamente, entonces tengo que mirar si sí las estoy revisando o no. Si no las estoy revisando, no cumplo. Si sí las estoy revisando, tengo una fortaleza. ¿Listo? Entonces, tiene 2 tipos de evaluación. Entonces, la evaluación interna, donde se compara el estándar con el desempeño organizacional.
Esta evaluación interna, acuérdese, nos da unos diagnósticos de unos puntos críticos y se tiene que empezar un proceso de mejoramiento. Su duración no tiene un periodo límite y esto lo define la institución. La autoevaluación, entonces, tiene el propósito de que la empresa se documente del estado en el que está, o sea, se haga un diagnóstico del estado en el que está la empresa frente a lo manual de estándares, ¿cierto? Y este ciclo tiene un tiempo limitado establecido por el ente acreditador. O sea, esta evaluación interna, soy yo, el hospital, el que dice, voy a durar 4 años autoevaluándome. Pero aquí, cuando es el ente acreditador, que es la evaluación externa, cuando me va a venir la visita, el acreditador dice, listo, la voy a visitar y la voy a autoevaluar desde el 1 de marzo hasta el 1 de noviembre. Listo, son ellos los que dicen cuándo. ¿Listo? ¿Cuáles son los objetivos de la autoevaluación? Mire que allá en ese documento que ustedes tienen que presentar, en ese PDF, este es el primer título que ustedes, o uno de los primeros títulos que ustedes deben tener. Yo aquí escribo los objetivos, listo, de la autoevaluación. Ustedes pueden tomar esta diapositiva como una base de investigación donde colocan sus objetivos de autoevaluación, pero ustedes también pueden en su documento investigar más. Pueden leer, pueden que de acuerdo al componente formativo 2, ustedes consideren que este objetivo no va, que este no va, o que van 3 más, o que van 4 más, o que lo redacten en forma diferente, ¿de acuerdo? Entonces, no necesariamente, y les agradecería que no necesariamente escriban textualmente lo que yo les estoy escribiendo aquí. Léanlo, redáctenlo diferente, denle su toque personal, su concepto personal, lo que ustedes creen, ¿cierto? De acuerdo a todo lo que han investigado y han leído. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la autoevaluación? Evaluar y mejorar los servicios de salud que se le prestan a los pacientes, realizar un diagnóstico de la institución frente a los estándares de calidad requeridos por el manual, preparar el prestador para la visita del ente acreditador, es la base para el informe de autoevaluación como requisito previo a la visita del ente acreditador, nos permite conocer las oportunidades de mejoramiento para impactarlas y corregirlas mediante un plan de mejoramiento y nos sirve para implementar planes de mejoramiento hasta lograr el cumplimiento de todos los estándares, ya que solo en ese momento puede solicitar la visita. ¿Listo? Objetivos de la autoevaluación. Entonces, continuamos. Comparar los procesos de atención contra los estándares del manual, verificar el nivel de cumplimiento de los estándares. ¿Cómo? Consolidarlos en un informe. Entonces, describiendo los resultados del proceso, calificando el estándar y el grupo de estándar, identificando cuáles son las fortalezas y oportunidades de mejora de cada estándar y desarrollando un plan de mejoramiento. Listo. Aquí yo les valgo, o sea, yo anoto como áreas a evaluar la parte de, porque si vemos, cuando veamos el informe de autoevaluación que se presenta al ente acreditador, que es el ICONTEC, encontramos que el informe detalladamente da la relación de todo lo referente a urgencias, hospitalización, cuidados intensivos, cirugía, laboratorio, imágenes integradas y gestión clínica y seguridad del paciente. Sin embargo, les valgo en el documento las personas que me colocan, por ejemplo, que las áreas a evaluar son la parte de seguridad del paciente, la parte de humanización, la parte de tecnología, la parte de, o sea, como los grupos de estándares que tiene el manual, también se los valgo. ¿Listo? ¿Cuáles son las características de la autoevaluación? Pasa lo mismo, este es otro de los que ustedes tienen que escribir en su documento de autoevaluación, que yo anoto estos, pero que ustedes pueden mejorar, quitar, poner y redactar como ustedes lo consideren. Entonces, las características es que es una evaluación interna y periódica, que se basa en el perfil de la institución, o sea, sus principios, objetivos, misión y visión, o sea, en su plataforma estratégica, que está centrada en el paciente y su familia, que se realiza con la finalidad de mejorar la calidad de atención al usuario, que se basa en estándares óptimos y factibles de alcanzar,
se realiza por un personal idóneo y entrenado en el proceso y que su resultado es certificado y avalado por un ente acreditador. ¿Listo? Ahora vamos a ver cómo debe hacerse el análisis de los estándares. Entonces tenemos, cuando yo, acuérdense, voy a hacer dos tipos de calificaciones. Calificación cualitativa que hace referencia a las fortalezas y oportunidades y calificación cuantitativa que hace referencia al enfoque, a la implementación y al resultado. Entonces, si ustedes van al componente formativo 2, allá les están indicando lo mismo. Cuando usted tiene todas las características del enfoque, ¿listo? Entonces, ustedes dicen, lea qué lineamientos, son los que usted debe seguir cuando va a calificar, cuando va a hacer el análisis de los estándares, o sea, cuando va a hacer la autoevaluación, qué lineamientos tiene que tener en cuenta. Lea inicialmente el grupo de estándares de su totalidad antes de empezar la calificación, ya que todos los estándares de un mismo grupo están interrelacionados. Entonces, ese es un lineamiento. No coja a estándar si no sabe qué tiene el otro. Lea todos los estándares del grupo asistencial. ¿Listo? Pregunte si todos los participantes, o sea, estos son los lineamientos que se tienen que tener en cuenta para el trabajo del equipo, ¿cierto? Cuando se va a autoevaluar. Entonces, debe sentarse el equipo y debe leer todos los estándares. ¿Listo? Debe mirar y debe preguntar si todos entendieron el estándar de la misma forma. Si la respuesta es correcta, se continúa el proceso, pero si la respuesta dice que no, entonces tiene que buscar una aclaración. ¿De quién? O con los mismos miembros del equipo, o con otros equipos, o con el equipo líder. Acuérdese que hay un equipo líder de acreditación, o inclusive a veces se debe tocar la puerta de la parte del contexto. Registre todas las fortalezas que el equipo considere que están relacionadas con el estándar. Entonces, una vez va analizando estándar por estándar, diga, listo, esto es bueno de la institución, esto se hace correctamente, esto también, ¿cierto? Es muy importante que las fortalezas sean redactadas en una forma concreta, ¿sí? Debe estar direccionada puramente con la frase del estándar. Entonces, si nos están pidiendo manzanas, no digamos que tenemos peras. Tenemos que decir sí tenemos manzanas, ¿cierto? Y debe tener en cuenta la calificación de los estándares. ¿Listo? Luego determine si dijo que era una fortaleza, determine qué soportes tiene para evidenciarle a ese ente acreditador que sí está cumpliendo con eso. ¿Listo? Redacta posteriormente las oportunidades de mejora, o sea, las debilidades, o sea, cuando no se cumple con el estándar. Define acciones de mejoramiento para estas debilidades y esta es la base para el plan de mejoramiento. Y por último, ya entonces va a calificar el estándar por consenso del equipo. En los equipos, cada miembro tiene que calificar el estándar. ¿Listo? El ente acreditador no. El ente acreditador no califica por secciones, sino que califica por grupo de estándares. ¿Listo? Entonces, las clases de equipos de autoevaluación, pues son los equipos de servicio atención al cliente, equipos de apoyo, que allí están los subgrupos de información, recursos humanos, ambiente físico, y los equipos de liderazgo, que son los encargados de implementar acciones estratégicas, miembros de la junta y alta gerencia. Los momentos de la autoevaluación durante el proceso de acreditación. Entonces, en la misma autoevaluación tiene dos momentos. Uno es la parte en la preparación, ¿cierto? Ya vimos, donde el propósito es identificar las oportunidades de mejoramiento para que haya un plan de mejoramiento. Entonces, a este momento se le llama evaluación interna. Y acuérdese, el tiempo de duración lo da el hospital. Y también esta autoevaluación nos va a servir durante la ruta crítica, o sea, cuando ya se va donde el ente acreditador. Entonces, es la base para el informe de autoevaluación, ¿cierto? Entonces, además de esto, entonces tiene el propósito de documentar y decir, mire, yo estoy cumpliendo en esto, ¿listo? Este ciclo de autoevaluación, documentación y mejoramiento
tiene un límite establecido por la entidad acreditadora, o sea, ahí la entidad acreditadora le dice cuánto va a durar. Documentación de trabajo de los equipos de autoevaluación. Entonces, de cada reunión que hagan los equipos de trabajo, tiene que levantarse una acta. En algunos casos es la organización la que define la forma de organizar estos textos. Posibles formas de documentar: examinar fortalezas y oportunidades de mejora, buscar el cumplimiento de los elementos de la escala de calificación. La documentación debe ser clara. No olvide que en la acreditación lo importante es el resultado de la atención centrada en el cliente. ¿Cómo se evidencia el cumplimiento de un estándar? No solamente se evidencia el cumplimiento de un estándar con la documentación del proceso. O sea, no solamente es, mire, sí se hizo la capacitación y aquí está la lista de las demás. No. Dice, se debe verificar que el proceso está obteniendo su despliegue. O sea, se debe verificar, listo, si yo sí tengo entonces que permítanme un momentico, por favor. ¿Dónde está Martín? Ah, bueno, quédate ahí. Perdón, listo. Entonces, se debe verificar si el proceso está siendo bien desplegado. O sea, si yo digo que que yo sí estoy dando a conocer los derechos, entonces tengo que mirar cómo estoy haciendo ese proceso. Se deben alcanzar los resultados esperados. Y de allí es esa escala de calificación: enfoque, implementación y resultado. Los indicadores de resultados presentados como evidencia deben mantener como mínimo en niveles aceptables e idealmente deben presentar una tendencia hacia la mejora. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se presenta, digamos, o cómo se documenta esa memoria institucional. Mire, aquí entonces se colocan el estándar y aquí se colocan las fortalezas y las oportunidades, perdón, y las oportunidades de mejoramiento. Entonces, este es un ejemplo. Entonces, un estándar dice, existe un proceso para identificar las necesidades y planear un continuo de cuidados al paciente después del egreso. Entonces, el equipo tiene que entender, y ustedes también, cuando van a hacer esa lista de chequeo, ustedes no me van a poner esto, ustedes solamente van a escribir el estándar y van a escribir si lo cumple o no lo cumple. Si lo cumple, ¿cómo lo documenta? Y si no lo cumple, ¿por qué no lo cumple? Pero para poderlo hacer tienen que entender el estándar. Entonces tienen que escribirme el código del estándar de acuerdo al manual. Entonces dice, en este caso, existe un proceso para identificar las necesidades y planear un continuo de cuidados al paciente después del egreso. Entonces, ¿qué se entiende por eso? Que si la institución tiene un proceso establecido, ¿qué le va a decir al paciente y qué le va a hacer después de que el paciente salga? O sea, una vez se le diga al paciente, tiene la salida, ¿qué va a hacer? Entonces, mire, en este análisis, como fortaleza se encontró que hay unas guías hechas como una lista de chequeo, unas guías donde dice, cuando usted le da salida al paciente debe hacer esto, A, B, C, D. Ah, entonces eso es una fortaleza. Que se hacen rondas semanales de planeación del proceso de salida. Que la fecha estimada de salida se determina dentro de las 2 primeras semanas. Que, bueno, todo esto que dice aquí. Pero mire, hay cosas que no se están cumpliendo. Por ejemplo, que los pacientes de alto riesgo o aquellos por su tipo de patología requieran unos cuidados posteriores no se están identificando. Entonces, no se les está diciendo, oiga, mire, este es un paciente que tiene que tener un egreso especial. Entonces, eso es una oportunidad de mejora. Luego se tiene que hacer un plan de mejora posterior. ¿Listo? Entonces, ahí vienen vuelvo, más ejemplos. ¿Listo? Después, entonces, vemos las dimensiones que se evalúan: enfoque, directriz, y estas son todas las variables. Directriz, método, proceso que indica la organización, como les decía. La organización va a decir, ¿cómo entonces voy a hacer eso? Pues, tiene que tener unas variables. Sistematicidad, cada una de estas variables se tienen que evaluar
cuantitativamente poniéndole un número de 1 a 5, pero eso no lo van a hacer ustedes en su documento, no. Yo se los estoy explicando porque así es como hace la evaluación el ente, pero ustedes no lo tienen que hacer en su documento. ¿Listo? Entonces, ellos evalúan la sistematicidad, la amplitud, la proactividad del ciclo de evaluación y el impacto. O sea, ¿qué es la sistematicidad? El grado en que el enfoque es definido, o sea, de una manera organizada. De una manera organizada se está diciendo cómo tiene que hacerlo, se presenta en las diferentes áreas o no, si es un enfoque preventivo o proactivo, la forma como se evalúa y el impacto que tiene. ¿Listo? Igual la implementación. La implementación tiene dos variables, el despliegue en la institución y el despliegue hacia el cliente. Hacia la institución es qué tanto dentro de la institución se conoce ese proceso. Y aquí, qué tanto se conoce por los clientes internos, clientes externos. Y el resultado, pues tiene estas variables, es si es un resultado pertinente, consistente, cómo es la tendencia y cómo es la comparación. ¿Listo? Recuerden los ejes de la acreditación, son la humanización, la seguridad del paciente, la gestión de tecnología, el enfoque y gestión de riesgo, la transformación cultural y la responsabilidad social. Muchos de ustedes colocan como áreas de la autoevaluación estas, se las valgo. Si las colocan en su documento de autoevaluación como áreas donde se impacta el servicio, la acreditación, se las valgo. ¿Listo? El plan de mejoramiento, bueno, el plan de mejoramiento, si lo vamos a ver, digamos, posteriormente, esta es la forma, como les decía, cómo se viene entonces, cómo se califica. Entonces, cuantitativamente se califica de 1 a 5. Entonces, mire, enfoque, implementación y resultado. Cada uno de las variables que vimos, ¿cierto? Entonces, para calificar, ¿cuál es la metodología que se les dice? Párense en el número 3. Lean y entiendan qué es el número 3. Si no alcanza a cumplir con esto la institución, entonces revisa si cumple aquí. Entonces ya no sacaría 3, sino que sacaría 2. Si no cumple con eso, le sacaría 1. Pero si cumple con esto y un poco más, entonces lea la 4. Si cumple más, lea la 5. Esa es la metodología y la forma de calificar estas 3 escalas. ¿Listo? Entonces, lea y sabe qué significa el estándar. La suma total de los estándares define el desempeño de la organización. Hay que sacar un valor final global de calificaciones, eso lo saca el ente acreditador y así el ente acreditador dice si la institución será acreditada provisionalmente o no será acreditada. ¿Listo? Hay unas reglas para esa acreditación. Esto lo hace el ente acreditador. Entonces, para ser acreditada, ningún estándar o grupo de estándares puede ser menor a 2. Debe alcanzar la puntuación global establecida. El ente acreditador no evalúa la calificación individual de cada estándar como lo hace el equipo evaluador, autoevaluador en la preparación. No, el ente acreditador evalúa el grupo. La calificación de cada estándar le sirve a la institución para saber cuáles son sus puntos críticos y dónde debe mejorar. Entonces, estrategias de la autoevaluación. Entonces se dan dos procesos. Obtener una única calificación por cada estándar, dando valoración a cada variable. Obtener una única calificación por cada grupo, sumando las calificaciones de cada subgrupo. Y a partir de ese momento, entonces se aplica un esquema de puntuación que hay donde se dice, ahí ustedes lo ven en su componente formativo, donde se dice si cumple con si la calificación fue entre tal y tal rango, entonces su puntaje es entre tal y tal rango. ¿Listo? Porque acuérdense que el ente acreditador va a evaluar de acuerdo al puntaje. Este manual de acreditación no lo voy a ver en este momento, solamente le voy a mostrar que pues tiene el manual, acuérdense, tiene que ser este manual, tienen que poner los códigos que dice este manual. Este manual tiene estándares asistenciales, estándares de direccionamiento y estándares de mejoramiento. La próxima sesión vamos a dedicarnos a ver estos estándares. Entonces, estos estándares asistenciales tienen subgrupos que son derechos del paciente, seguridad del paciente, acceso, registro de ingreso, evaluación. Ustedes en su documento revisarán cuál de estos estándares son los que quieren poner ahí en la lista de chequeo, me colocan el
código adecuado y escriben el estándar y escriben cómo fue el análisis, si hay una fortaleza o es una oportunidad de mejoramiento. Si es una oportunidad de mejoramiento, me escriben por qué no cumplieron con ese estándar. ¿Listo? Entonces, el grupo de estándares no, esto todo es de manual, esto lo vamos a ver la próxima vez. ¿Listo? Entonces, acuérdense, una de las metodologías que se utilizan es la metodología del paciente trazador. En los servicios de hospitalización, ya les dije inicialmente cuál es, por eso lo que ustedes escriban allí en las características, el caso que coloquen tiene que cumplir estas características. ¿Listo? Tenga en cuenta, para tener en cuenta en la lista de chequeo, que este es un paciente trazador y que es como el proceso que cumple todo paciente cuando ingresa a la institución. O sea, cómo es el registro, cómo se evaluaron las necesidades al ingreso, cómo se planeó su atención, cómo se ejecutó el tratamiento, qué evaluación le hicieron, cómo fue la salida, si hubo un proceso de referencia y contrarreferencia, cómo se informó al usuario y a la familia todo su proceso de atención. Y aquí está la lista de chequeo. Ustedes hacen un ejemplo de un paciente trazador con todos estos puntos y después colocan en la lista de chequeo los estándares de acreditación que van a analizar, si cumple o no cumple y qué oportunidades. ¿Listo? Bueno, entonces, no sé, en este momento todavía sigue solamente Joana, entonces no sé si Joana tiene alguna pregunta. No tengo. ¿Entendió cómo va a ser el documento? En la próxima sesión, que es el 11 de abril, voy a complementar cómo es este documento, pero ya tenemos varios puntos. Repito, te voy a cerrar nuevamente el micrófono. Entonces, ¿qué puntos tiene que tener ese documento? Entonces, tiene que tener los objetivos que están aquí en esta presentación, ¿cierto? Los objetivos, tiene que tener las características, entonces vamos a ver. Mira, aquí están, vamos a ver, mire, objetivos de la autoevaluación es un punto de ese documento, las áreas a evaluar es otro punto que también les dije a los que me escriban humanización, seguridad, tecnología, etcétera. Las características es otro punto, los lineamientos es otro punto, ¿cierto? Y ahí está. Faltaría la lista de chequeo nada más, que la vamos a revisar porque para poder hacer la lista de chequeo tienen que saber cómo es el manual de acreditación. Yo tengo un documento que les puedo mandar de soporte, digamos, ¿cierto? Pero es que me gustaría primero explicarles lo del manual de acreditación. Entonces, si ustedes quieren, pueden perfectamente ir haciendo su documento de autoevaluación. Quienes ya hayan entendido, digamos, cómo es el proceso, pueden hacer su paciente trazador, ¿listo? Y el paciente trazador pueden ir mirando entonces y leyendo, por favor, el manual de acreditación. ¿Listo? Entonces, no sé, ya llegamos, digamos, al final de esta reunión y pues damos por concluida. Recuerden, el 11 de abril vamos a tener entonces la segunda parte donde les voy a explicar cómo es el manual de acreditación y les voy a hacer énfasis en la parte de la lista de chequeo. ¿Listo? Bueno, pues no sé si Joana tiene entonces alguna pregunta. Instructora, sí, dime. usted nos va a enviar estas diapositivas, ¿verdad? Sí, yo se las envío y se las cargo también ahí en la parte debajito de donde está, donde dice autoevaluación. En la segunda actividad yo les cargo estas diapositivas. Además, esto queda en la grabación. Acuérdense que estamos grabando, que tan pronto terminemos, a las personas que pertenecen al grupo 311, 319, perdón, 319, 1174, de una vez pueden ver la grabación. Los que pertenecen a las otras fichas, yo tengo 48 horas para cargar esta grabación, pero indudablemente lo hago lo antes posible. Ustedes ingresan por panel de navegación,
por sesiones en línea y ahí encuentran un título que dice sesión 2, procedimiento de autoevaluación, la fecha. Si ustedes le dan clic ahí, y ahí pueden ver la grabación. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Cualquier inquietud me la hacen saber a través del foro de dudas e inquietudes. Entonces ya llevamos más del 60% del documento de autoevaluación que ustedes pueden ir realizando. Si ustedes quieren, pueden hacer la otra parte, no les estoy diciendo que no la hagan, porque ya de todas maneras les expliqué en qué consiste, en hacer un caso de un paciente trazador y en hacer un caso de un paciente trazador y de aplicar los estándares del manual, que les digo, evaluando esa atención. ¿Listo? Si no, pues entonces ustedes van si quieren, pueden esperar hasta el 11 de abril para hacer la segunda parte del documento, porque de todas maneras, pues ustedes cuentan hasta el 14 de abril en forma ordinaria para cargar el documento y si no, hasta el 25 de abril. Entonces, como ustedes lo deseen. ¿Listo? Bueno, pues muchas gracias, mil gracias a Joana por acompañarme. Doy por finalizada entonces esta reunión. Muchísimas Listo, gracias. profe. Hasta luego, Listo, Joana. profe. Hasta luego, que estés bien. Hasta luego.